Buenas noches a todos los hermanos de América, Europa y todos los países participantes, los que están en vivo aquí en presencial y los que lo van a ver en repeticiones. Hoy, día de profético, el tiempo de apóstoles y profetas, del Ministerio Fuego Profético de las Naciones. Vamos a continuar con la enseñanza del día de ayer, terminarla en realidad, donde hablamos de la restauración de las familias y hablamos también de la concordancia que existen en 5 libros de la Biblia. El libro de Esdras y Nehemías, que forman parte de lo que los teólogos denominamos los libros de restauración. Y luego está Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que le vamos a pedir a la pastora Mónica Mancilla que haga una breve oración para comenzar el culto, luego una alabanza y ya comenzamos con esta palabra. Ahí después al final tengo algunas palabras proféticas de algunos de ustedes personales, lo que puedo hablar por acá, porque hay otras cosas que no puedo decir porque, bueno, que Dios los perdone. No, son buenas. Buena palabra. Y después oraremos por todo, como siempre. Así que adelante, pastora Mónica. Amén. Padre bueno, Padre eterno, Señor, te damos gracias por estar delante de tu presencia una vez más. Gracias, Señor, por poder reunirnos, Señor, junto con mis hermanos de varias naciones, Señor, sedientos de tu palabra, Padre. Por eso en esta tarde, en esta noche, derramamos delante de tu presencia nuestra vida, nuestro corazón, Señor, en adoración, Padre. Primeramente, para que tú prepares nuestra vida en esta noche, nuestro corazón, para recibir tu palabra. Señor, estamos deseosos y ansiosos, Señor, por escuchar en esta noche lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por estos tiempos, Señor, que tú has puesto en el corazón de tu profeta, Señor. Estos tiempos proféticos donde tu palabra es declarada, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, y te pedimos que tomes el control de esta reunión y en esta hora poder adorarte y alabar tu santo nombre. En el nombre de Jesús entregamos esta reunión en tus manos. Amén y amén. Amén. Gracias, pastora Mónica. Vamos a la alabanza del día de hoy. Amén. Vamos a escuchar un poquito de alabanza. La rendimos para ti, Jesús. Aún así me aceptas y tu hijo soy. Abiertos tú esperaste
estaba y tu amor me encontró. De muerte a vida me llamas, al fiesta en tu casa se alegró tu corazón, me has vestido de tu amor. Yo estaba y tu amor me encontró. De muerte a vida está en su casa. Saciarás como ti, Jesús. Y mi canción será: tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por yo cantaré.
Tiene el micrófono cerrado, apóstol. Era para saber si estaban atentos. Decía que esta alabanza se llama Vuelvo a casa hoy, hermosa. Está hecha por jóvenes argentinos de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia, y son todos discípulos de una de mis discípulas que hoy está en Nueva York, de Zulema, quien recibió el milagro de ser mamá a los 51 años, por una palabra profética, y ahora ya la profecía tiene 4 años, creo que ayer cumplió años. La profecía se llama Mía, una gordita preciosa que anda caminando por Nueva York. Así que nació gringa, ya nació en Estados Unidos. Pero estos son jóvenes, todos con una gran obra, cuando esta hermana era evangelista, pero evangelista en las calles. Hacía teatro para niños, mimos, y todos esos jóvenes que ven allí fueron levantados de las calles, de las drogas, por una mujer sola. En aquel momento estaba sola, con la anuencia de sus pastores, ¿no? Pero ella hizo una gran obra en cuanto a todos estos jóvenes, que fueron los que en este tiempo, bueno, nuestra iglesia recibió una gran ofrenda de parte de ellos, más de 500 pares de zapatillas o tenis o championes, como lo dicen en otro lugar, para dar a la gente necesitada y para el ministerio. Así que bueno, seguimos con la palabra de ayer porque no se terminó y estábamos tratando el tema de la restauración y hablamos de los libros principales, ¿no es cierto?, que incluyen esta palabra, que es Esdras, Nehemías, y luego también comentarios sobre Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero llegando hasta nosotros hay un giro hacia Dios. Hablamos que era necesario restaurar los muros. Los muros contenían mi relación con Dios personal. Otro muro era la restauración con los cercanos, amigos y parientes, y otro con los desconocidos. Después vimos varias facetas de la restauración, de cómo Esdras, Zorobabel y Nehemías estaban esclavizados en Babilonia a los 70 años. Vimos como también este hecho fue profetizado por Jeremías muchos años antes y definiendo el tiempo exacto de el cautiverio del pueblo de Dios. Pero es importante que entendamos que para que haya un verdadero restauración, y haya un renuevo, tiene que haber también un genuino despertar espiritual. La iglesia necesita hoy un genuino despertar espiritual, un avivamiento. Y Pablo llamó a la iglesia de Éfeso a ese avivamiento. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús ya ha hecho una alianza con Dios. Y hablamos ayer, sobre alianza, una verdadera comunión con Dios. La alianza con Dios y con nosotros. Entonces, para vivir con ello y por ello, y en nuestro matrimonio también existe una alianza de amor cuando vivimos bajo el nuevo pacto de Dios por medio de Cristo, por su Espíritu que habita en nosotros, como su altar manifiesta toda la presencia de la vida de Dios. Entonces, antes de ocuparnos de nuestras relaciones familiares, tratemos primero con Dios en nuestra vida. Él es Él y solo Él quien podrá salvar tu vida. Es Él y solo Él quien podrá salvar tu vida. Restaurar, perfeccionar, madurar nuestro matrimonio, nuestra familia. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, mejor dicho, desde el día número 1 se basó en la familia. Y hoy vemos con mucha tristeza, a mí me da profunda tristeza, como el 90% de las familias está quebrada, destruida, separaciones, divorcios, 1, 2, 3,
no se respeta la institución matrimonial y tampoco se respeta al hombre y a la mujer. Porque eso es carecer de respeto de unos hacia los otros. Y hoy conversaba con una hermana hoy por la tarde de lo importante que es la mujer en el plan de Dios. El martes voy a dar un mensaje en el día del grupo de mujeres de que qué es lo que tiene que tener un verdadero hombre de Dios, qué características, condiciones. Y no es cualquier cosa. Tiene que cumplirlas, pues están escritas en blanco y negro, sin obviar ningún punto ni una coma en la Biblia, la palabra de Dios. Pero en nuestro corazón, que hoy es templo de Dios, también es nuestro altar, nuestro corazón, nuestra alma. También es un lugar de culto y manifestación de la presencia de Dios en el Espíritu. Y podemos ser un templo, un lugar físico, pero no un altar. Un altar es algo diferente. El altar significa mi total consagración de mente, alma, cuerpo, espíritu a Dios, de oración, un lugar donde presento sacrificios vivos que agradan a Dios. Y no digo animales, mi propia vida derramada delante del Señor. Podemos ser un templo, pero no un altar, te decía recién, pero es interesante notar en la palabra que el altar está delante del templo. ¿Sí? El templo nació por causa del altar y no al revés. Vamos a ver el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2. Mónica, vamos a ver con qué velocidad anda hoy el internet. O los 3, dedos. 2. Sí. Esdras Dice, 3, 2. entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Amén. Primero fabricaron ¿qué? Primero fue construido el altar. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio vivo. El sacrificio vivo de Jesús fue por todos nuestros pecados. Por tanto, cuando nosotros tenemos nuestro corazón, hemos construido un altar para Dios. Primero debemos ir al altar. Lee por favor el Esdras, el capítulo 3 también, pero el versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Amén. La obra de la casa de Jehová, el templo físico. El altar habla de una manifestación de la presencia de Dios que está en nuestro corazón. Esta manifestación es lo que mueve nuestro corazón. Un altar para Dios dentro de ti es algo que impacta al mundo físico, al mundo de tinieblas, al mundo espiritual completo. ¿Por qué? Porque declaramos nuestra pertenencia a Dios todos los días. Cuando vamos todos los días a su presencia, al altar de Dios, Dios se manifiesta profundamente en tu vida. Un altar de la presencia de Dios, un altar de entrega, un altar de consagración, un altar de sacrificio vivo y agradable para Dios. ¿Sí? Eso es lo que busca Dios. Construyamos un altar y el templo, que es toda tu vida, será agradable, hermoso a los ojos de Dios. Ayer hablamos también de restaurar los muros. Restaurado el altar, restaurado tu relación con Dios, restaurado esta bendición que Dios te da con la posibilidad de volver a los pies del Señor,
restauramos los muros. Y uno de ellos dijimos que era nuestra relación con amigos, parientes, nuestra familia. Y hemos visto que Esdras habla de la restauración del templo, Nehemías habla de la restauración de los muros y el templo, Nehemías habla de la restauración de muros. En el templo había vida, habla de la vida con Dios. Las paredes hablan de nuestras relaciones y nuestra familia. ¿Se entiende? Repito. Esdras habla de la restauración del templo completo. Nehemías habla de la restauración de los muros que protegían la ciudad. El templo habla de la vida con Dios. Todo el templo habla de nuestra vida con Dios. Las paredes hablan de nuestras relaciones y nuestra familia. ¿Sí? Cómo relacionarnos con ellos para que se cumpla la promesa que yo y mi casa te serviremos, Señor. Los muros. La descripción de la ciudad de Jerusalén es de una ciudad de muros, sin muros, muros caídos, muros quemados. Lee Nehemías 1:3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Estaban en un momento donde había una destrucción total del templo. Y cuando Nehemías la vio el templo, lloró y oró al Señor, porque vio que todo esto era consecuencia de ¿qué? De sus propios pecados. Por el pecado del pueblo, Dios permitió la destrucción del templo. Y a menudo vivimos así. Tenemos los muros en nuestras relaciones que han sido derribados y necesitan ser restaurados. Por ejemplo, los nudos, los muros que sustentan un matrimonio son el amor, la bendición, la comprensión, no el sexo. Yo cuando hacía consejería a los jóvenes varones, íbamos a retiros espirituales, y siempre les hacía una pregunta, y digo, ¿todos ustedes se quieren casar? Sí, y bueno, ¿están buscando novia? Sí. Y si ustedes tienen el dinero limitado, justito, ¿cuál es el primer mueble que comprarían para su casa? Y todos, por supuesto, el 98% que decía, la cama. Y yo les dije, miren, lo primero que deberían comprar es una mesa y 2 sillas. Porque la Biblia dice que el hombre se unirá a mujer y serán uno solo. Y muchas veces se casan en poco tiempo, corto noviazgo, y no se conocen. Y lo más importante y que perdura durante todo el matrimonio, aún en la vejez, debe ser el diálogo. No la cama. Porque el sexo es una satisfacción física permitida por Dios para la reproducción humana, bendecida por Dios en el matrimonio, maldecida por la palabra fuera del matrimonio, es fornicación. Pero el Señor permite, no para que estemos continuamente en la cama teniendo sexo, sino para que se conozcan y los dos sean unos. En el momento del amor, en el momento que los dos cuerpos se unen, ahí se cumple el simbolismo, en ese intercambio de caricias, de besos, de fluidos, se cumple la palabra que los dos se unirán y serán uno. Pero lo que yo digo es que si no hay diálogo con tu pareja, con tu mujer, continuamente. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposa,
éramos los dos, ella no tanto, yo era, pero de salir y todo. Y recuerdo que el primer día, ustedes la ven quietita y todo acá en las reuniones, pero me van a creer que habla más que yo. En mi casa tenemos que sacar números para hablar. Es impresionante. Pero todo comenzó el primer día que nos conocimos, la primera salida, comenzamos a hablar y no paramos nunca más. Todo se dialoga con una mesa y dos sillas. Lo bueno y lo malo, lo que te gusta y lo que no te gusta. Porque van a aparecer problemas, van a aparecer situaciones y para tener un buen matrimonio hay que tener mucho diálogo. Porque el tema del sexo con los años no es que se va acabando. Ya los cuerpos ya no son los mismos, ya no hay tanta facilidad, ya cambia el tiempo. En la época que somos papás de 2 o 3 hijos, como lo he sido yo con Elsa, o Elsa conmigo, mejor dicho, los niños que se meten a la cama, que van, que vienen, no hay momentos a veces en la intimidad. Yo después comencé a viajar mucho por muchos países del mundo y había que buscar momentos para la intimidad. Pero lo más importante es que todos los días estuviese, en la parte del mundo que estuviese, todos los días decía, Señor, dame dinero para hablar con mi novia. No lo decía mi esposa, mi novia. Y no había ni siquiera Skype. Había que comprar unas tarjetas telefónicas que eran carísimas, ir a un teléfono público, marcar un montón de códigos para poder hablar a un precio razonable. Y fíjense que el diálogo mantuvo la unidad. El decirse en la intimidad qué es lo que no te gusta, en esto estoy de acuerdo o no, durante toda la vida, 36 años. Pero fíjense que todos los jóvenes de ese retiro respondieron la cama. La cama viene después de que te conoces con tu mujer. El mayor disfrute lo tenés cuando ya pasaron 3, 4, 5 años de luchas, de pruebas, de ir adelante, pero de hablar y dialogar. Si no hay diálogo, los hombres normalmente empiezan a mirar para otro lado, tal vez a tu mujer la empieza a mirar otro y le empieza a contar cuentos de hadas y los matrimonios se destruyen. Pero por eso hay en este tiempo, esto es una palabra sin ánimo de ofender a nadie, hay que luchar para restablecer nuestras relaciones íntimas matrimoniales. Y no hablo de intimidad en sexo, de diálogo, de conocimiento. ¿Cuántas veces he ministrado varones y mujeres que me han dicho, después de 30 años yo no sé con quién me casé? Este no es el hombre que yo había visto. Porque no es por vista, es por el espíritu. Es por discernimiento. Por eso hay tanto fracaso en parejas. Hay primera, segunda, tercera, cuarta. Nadie tiene el manual de uso, pero el matrimonio es algo importante a los ojos de Dios. Y si no te gusta cumplir con eso, el apóstol Pablo lo dijo claro. Si no tienen don de continencia, mejor cásense, y si no, quédense solos. ¿Sí? Volvamos a los muros. Nehemías habla de restauración de los muros y el templo habla de la vida con Dios. Las paredes hablan de nuestras relaciones con nuestra familia. Los muros, la descripción de la ciudad de Jerusalén, había muros caídos y dice que Nehemías lloró profundamente. Lee Nehemías 1, 4 al 11. Cayeron los muros por los pecados del pueblo. Nehemías capítulo 1, del 4 al 11. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días.
y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Nehemías habla claramente y clama a Dios por la restauración de familias, de las personas, de que perdone el pecado que hizo que el pueblo cayera en cautiverio por 70 años. 70 años de cautiverios profetizados por Jeremías. A menudo vivimos así, tenemos muros en nuestras relaciones que han sido derribados y necesitan ser restaurados. Una traducción también dice, en vez de muros, puentes de unidad. Como dicen, la casa se ha caído. Entonces hay muros que deben ser restaurados. A nuestra relación, valores, pedidos, necesitan ser restaurados como manifestación de la presencia de Dios que hemos visto. Y el temor a Dios, y el perdón, el respeto, el honor, ¿sí? Pero Nehemías no se conformó con esta situación, no dejó de lado lo que estaba pensando. Oró a Dios por la oportunidad de ir a la ciudad para restaurar las murallas, El templo ya estaba restaurado, las paredes no. Pero Dios escuchó su oración, y el rey de Babilonia, ahora Artajerjes, le permitió ir, y cuando llegó estaba valorando la situación de la ciudad. Lee Nehemías 2, versículos 11 al 13. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Muchas veces la mujer trata de ayudar a su marido, o el hombre trata de bendecir a su mujer y a sus hijos, a los padres a los hijos, diciendo que algo está por pasar o ya pasó, pero no se ha dado medida. Nos quedamos en la zona de confort, no peleamos, pero los problemas que ven son oportunidades para que veamos el milagro de Dios en nuestro hogar, en la iglesia. Todo esto nos lleva a madurar, como dice Santiago, capítulo 1, versículos 1 y 3. Santiago nos lleva a madurar. Léelo, por favor. 1, Santiago 1. 1 al 3. 1, 2 El y 1. 3.
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Están como las tribus en la dispersión. Y así están las familias de la tierra en ese momento, en la dispersión, no en la unidad, no en la congregación. Las iglesias están dispersas y divididas. Ya no hay unidad en el pueblo de Dios y menos en las familias. Nehemías, después de ver los muros, se levantó entonces y entre sus hermanos, y como ejemplo de líder de su casa y del pueblo de Dios, llevó al pueblo a ver la situación y los desafió y animó a su pueblo para la obra, una obra gigantesca. Y vio que él solo no podía, ¿sí?, reconstruir los muros, pero con sus hermanos, fuerza, tuvo que reconstruir los muros, pero con sus hermanos recibió la fuerza, a la unidad. Lee Nehemías 2, versículos 17 y 18. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. Nehemías fue hábil, fue bendecido por Dios, le dio sabiduría, y él llamó a sus hermanos a trabajar en conjunto para poder llegar al objetivo final, que era reconstruir la ciudad. Se levantó entonces entre sus hermanos como un ejemplo de líder de su casa y del pueblo de Dios. Llevó al pueblo a ver la situación y desafió y animó a su pueblo para la obra. Vio que él solo no podía reconstruir los muros, pero con sus hermanos recibió la fuerza y adoptó una estrategia que funcionó. Cada familia construyó el muro frente a su propia casa, y como vemos en el capítulo 3. Veamos entonces algunos versículos de este capítulo que nos van a dar idea de cómo se restauró la relación familiar. Nehemías 3, versículos 1, 2, 3 y 4. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Fíjense la unidad de tribus, hermanos, parientes, todos juntos trabajando al unísono para reconstruir los muros que Dios necesitaba. A menudo nosotros también queremos hacer el trabajo en nuestros hogares y en nuestros hogares y en relaciones solos. No, necesitamos el uno del otro. En nuestra casa necesitamos a nuestra esposa, esposo, hijos. En la iglesia necesitamos a nuestros hermanos, a nuestro discipulador, a nuestro pastor, unos a otros en comunión. En la vida del cuerpo, de la familia, debemos ser llevados a ver la situación para la que estamos pasando y debemos desafiarnos y animarnos a ser
el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Porque el Señor quiere esto. Y lo hagamos en unidad y llamemos a otros. Yo recuerdo cuando yo era chico, 10 años o más pequeño, era muy común que las casas las hacían los hombres de la familia y se trabajaba los fines de semana, porque de lunes a viernes había que trabajar en los trabajos de cada uno, pero siempre estaba, no sé, el tío Jorge que estaba haciendo su casa y había que ir a ayudarlo. Entonces toda la familia iba y construíamos todos juntos la casa de cada pariente, levantando los muros, levantando las paredes, los techos. ¿Y las mujeres qué hacían? Ayudaban en la limpieza del predio y en la comida, porque el obrador no se podía parar. Había que trabajar más rápido, porque recuerde que solo se trabajaba sábado y domingo. En el día de descanso era para construir los muros y la única paga que había era la comida que se comía al mediodía, que las propias esposas y madres hacían. Y era hermoso. Y todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido. Era un tiempo donde todos estábamos juntos, primos, tíos, parientes, y había que ayudar a aquel que se casaba tal vez y necesitaba una vivienda, a construirle la vivienda entre toda la familia. Eso es vida de cuerpo. La vida del cuerpo es la familia. Debemos llevar la situación por la que estamos pasando y debemos desafiarnos y animarlos para que hagan el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Y cada uno está llamado a realizar obra en su propia casa. Ese es nuestro privilegio y responsabilidad, hacer la obra de Dios, que quiere decir que toda tu casa sea gobernada por la cabeza, el hombre, la mujer ocupando su rol, los hijos también, pero todos unidos. Y a su vez, como comunidad cristiana, estar trabajando juntos. Dios quiere la restauración de toda la comunidad cristiana, que podamos estar juntos trabajando, ayudándonos los unos a los otros. Cuando Nehemías planteó de comenzar la obra, los enemigos ya se habían presentado y se opusieron a la obra, como Sanballat y Tobías. Pero Nehemías no se acobardó y dio una respuesta adecuada. Léeme Nehemías 2, versículo 20. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Venían los detractores, los enemigos, y se levantó Nehemías y les dijo, nosotros tenemos autoridad, nos levantaremos y edificaremos, porque somos hijos de Dios. Tampoco debemos acobardarnos ante situaciones que atravesamos. No debemos, como dice el título de una película, dormir con el enemigo. Debemos levantarnos, tener una posición y luchar contra nuestros enemigos. ¿Cuáles son las armas? Otro punto fundamental. Las armas del enemigo. Los enemigos de Nehemías adoptaron algunas estrategias para que los muros no fueran restaurados. Desde los 6 ataques, ¿sí? Mencionaremos 2, pero podemos decir que son los enemigos que actúan fuera de nuestras relaciones y los enemigos que actúan dentro de las relaciones. Hay 2 tipos de enemigos. La lucha será inevitable. Cuando estemos arreglando nuestras vidas, estemos siendo restaurados, los enemigos se levantan. Pero debemos saber que nuestra lucha no es con la gente, sino con el diablo. Lee el libro de Efesios 6, 11 y 12. ¿11 y 12? Yes. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. En el capítulo de Nehemías 4, 1, 3, habla, no lo lea, está bien. Es el enemigo que trabaja todo al lado y fuera de nuestras relaciones. Siempre va caminando rodeando. El enemigo utiliza la técnica de la burla, las palabras del desánimo, pero Nehemías oró y Dios le dio una victoria espectacular, edificando la mitad de la altura de los muros. El enemigo también se pregunta, ¿renacerán las piedras quemadas de los montes de polvo? Podemos preguntarle nosotros mismos o alguien que nos pregunte si es posible restaurar nuestro hogar, nuestras relaciones, una vez que, habiendo sido destruidas, necesita ser nacido de nuevo, ¿sí? Necesita ser reconstruido, pero es la voz del enemigo, solo la voz del enemigo, porque Dios es un Dios de milagros, de restauración. Solo debemos arrepentirnos y confiar en que Dios todo lo puede hacer, ¿sí? La restauración viene por confiar en Dios. Por conspiración trabaja el diablo. Nehemías 4, del 7 al 23 lee. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén.
Y el enemigo también nos pregunta, ¿renacerán las piedras quemadas de los montones de polvo? ¿Y qué le contestamos? Que sí, porque renacemos siempre gracias a la bendición de Dios. Podemos preguntarnos a nosotros mismos o a alguien que nos pregunte si es posible restaurar nuestro hogar, nuestras relaciones, una vez que han sido destruidas o necesitan ser reconstruidas. Por supuesto. Pero la voz del enemigo es la que sale y te infunde miedo, temor. Pero Dios es un Dios de milagros, de restauración. Solo arrepiéntete, cree en lo que Dios puede hacer. La conspiración es otro elemento que el diablo usa, que actúa dentro de nuestras relaciones. El enemigo conspira, ¿sí? Lee Nehemías, ya lo leímos recién, perdón. El enemigo comenzó a conspirar contra la obra justo cuando se estaba cerrando las brechas en los muros. El enemigo estaba enojado, quería atacar y provocando confusión, entraría por las brechas de los marcos, pero Nehemías tenía una estrategia más poderosa: orar y velar. Fíjense que da el detalle que la mitad del pueblo estaba armado para esperar el ataque y la otra seguía construyendo. La obra nunca se detuvo. La obra de restauración de muros fue algo maravilloso en la manera y en la forma que ocurrió. Y lo mismo es con nuestras relaciones familiares. Debemos estar atentos y velar para no caer, para no sucumbir ante la tentación o el pecado, pero también debemos estar atentos para guerrear, para arrancar, destruir toda la cabeza de las serpientes, de los demonios que se acerquen. Es más, el enemigo fue más sutil en idear un plan malvado para influenciar, en medir al pueblo de Dios, para matar y así cesar la obra. Eran enemigos de fuera y de dentro de las murallas. Pero Nehemías se levantó de nuevo y animó al pueblo a trabajar. Nehemías 4, 13 y 14 lee. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Pelead y trabajad. Peor aún, debido a esta embestida del enemigo, los mismos judíos desmayaron y dijeron que no podrían construir los muros, dado que tenían que luchar y trabajar. Pero, ¿qué es lo que pasa en la vida real hoy día? ¿O acaso no luchamos y trabajamos? ¿O acaso no luchamos y perseveramos en la palabra? No luchamos y estamos construyendo una vida matrimonial, una familia, porque todo lleva lucha y esfuerzo. En el libro de Nehemías 4:11 dice: eran enemigos fuertes dentro de las murallas, pero Nehemías se levantó de nuevo y habló la palabra de ir a trabajar. Está en el 4, 13 y 14, léelo. ¿El que leí recién? ¿Repito? Sí. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después puse al pueblo con sus espadas y sus lanzas, pero detrás, ¿qué había? Familias. Fíjese que el sustento, la base es la familia. Y Dios dio la victoria frustrando al enemigo. Esto está en el 4, 15 y 18, léelo. Nehemías 4, 15 y 18. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y Hasta ahí. detrás Detrás de ellos estaban las familias. Fíjese la estrategia de Dios. Siempre parece una locura. Sería mejor primero pelear, derrotar al enemigo para después todos juntos construir. Pero no, no se podía detener el mandato de Dios ni la obra de Dios. Y es lo mismo que pasa en nuestras familias. La familia no se detiene, la familia crece, pasa, vive. Y allí dijo nuestras famosas palabras, Nehemías, que no se preocuparan de ningún ataque porque nuestro Dios peleará por nosotros. Y así una noche, de día y de noche trabajaron. Y un gran detalle, en una mano llevaba una pala de trabajo y en otra una espada. Día y noche trabajaban. Y otro detalle grande, en una mano llevaban dos palas de trabajo y en la otra una espada. De día y de noche trabajaban. Otro detalle, en una mano llevaba la pala de trabajo y en otra la espada. Y podemos concluir que cuando estamos construyendo o reconstruyendo nuestros muros de relaciones, debemos cerrar bien todas las brechas al enemigo para que éste no vuelva a entrar nunca más. Por lo tanto, debemos que orar y velar. Velar significa estar atento. Así que dije, Jesús, por la oración, buscamos la dependencia de Dios, por la vigilancia, buscamos protegernos de los ataques del enemigo, debemos guardarnos de nuestra falta de fe, desánimo, para completar la obra de Dios en nuestras relaciones. También tenemos que cuidarnos de la infiltración del enemigo en nuestras vidas, familias y relaciones. Cuídate de las infiltraciones, cuídate de las mentiras del diablo. La pala de la obra de Dios y en la otra mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efectivamente ya tenemos victoria. Aprendemos que no luchamos por la victoria, no, luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria que ya tenemos en Cristo. Y cuando venga el enemigo, debemos vestirnos de la poderosa armadura de Dios que es en Cristo Jesús, en nosotros. Efesios 6, 10 y 20. Efesios 6, 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Hermanos, pensemos por un momento cuáles son los enemigos que quieren derribar los muros de nuestras relaciones familiares y o personales. Se habla de envidia, se habla de celos, se habla de muchas cosas. Los enemigos de la época de Nehemías decían,
Aunque ellos se edifiquen, vendrá una zorra y derribará su muro de piedra. En Cantares dice que el zorro es como un enemigo de nuestras relaciones, que quiere entrar en nuestros muros y arrasar las enredaderas del jardín del amor de nuestra pareja. Y la mujer ve a la zorra y le dice a su marido que se la lleve, que la saque de su jardín. Y la esposa, eso está en Cantares 2:15, tiene que el discernimiento y el marido tiene la autoridad. Discernimiento y autoridad. Hermanos, ¿qué son estos zorros que quieren romper los muros de nuestras relaciones, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, para derribarlo? Podemos señalarlos. Hay muchos enemigos, por ejemplo, situaciones no resueltas que generan dolor, amargura, falta de perdón, falta de amor y falta de muchos males que la iglesia no puede sustentar. Recuerdos, mentiras, traiciones, impurezas, falsas acusaciones. Viene todo a romper el trabajo que hiciste tal vez por años. Amén. Los muros deben ser restaurados, mi relación con Dios debe ser restaurada y debemos entender que esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Podemos hablar muchísimo más de los muros, podemos individualizar cada muro. Recuerden que el muro es lo que sustenta tu fe, tu bendición. Eso se llama familia, porque Dios quiere es un Dios de familias, es un Dios de poder, es un Dios de gloria. Pero yo quiero en esta noche que oremos a Dios para que toda tu casa sea reconstruida, para que podamos tener fruto y fruto abundante en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hay muchas más palabras que puedo hablar sobre este tema, pero prefiero que oremos y que entremos en la presencia de Dios con una oración de guerra, una oración poderosa que va a romper todas las ataduras de tu matrimonio, de tu vida social, de tus amigos. Todo será levantado nuevamente. Ya tu muro será reluciente, próspero y abundante. Amén. Vamos a orar entregándole a Dios primero nuestro devocional diario. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria a ti, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Te damos toda la gloria a ti, Padre, para que tú te puedas glorificar en el nombre poderoso de Cristo. Lo bautizo en el nombre de Jesús con palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos, declarando que viene un tiempo nuevo, que con muros fuertes, restauración fuerte, relaciones de unidad poderosas, de hermano con hermana, en todo matrimonio. El enemigo no podrá nunca más interferir, nunca más pondrá terceros en discordia, nunca más pondrá espíritu de tentación, nunca más colocará gente que venga a destruir ni a querer cometer pecados aberrantes contra Dios. Es el tiempo de la gloria, es el tiempo de la victoria. Y en el nombre de Jesús reclamamos que esta relación con Dios sea perfecta. Padre, te estamos entregando con humildad nuestro corazón para que tú lo moldees de nuevo, para que tú lo puedas hacer algo bendito y prosperado. Oh Padre Celestial, en este mismo instante, por la autoridad apostólica y profética que está sobre mí, nos levantamos contra todo poder de tinieblas, todo espíritu de confusión, todo espíritu de malestar físico, de cansancio, de dolor, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Limpiamos con la sangre de Cristo cada rincón de nuestros templos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, entra tú a gobernar. Baruch haba Hashem Adonai Yeshua Rabbai. O rebe rebe kende rebe kama la makaya. Shita leva kanda rabasei te kema la malaya. Sanda rabakia rabai so. Sí, Señor, derrama, derrama.
derrama más poder, más gloria sobre cada uno de ellos, Señor. Derrama, Señor, bendición y gloria sobre cada nombre, cada persona, sobre Mari, Señor. Derrámalo, Señor, sobre Mónica. Derrámalo, Señor, sobre Raquel, sobre, Señor, Sara e Irene en España, Amelia, Señor, sobre Gladys García en Dominicana, sobre Gustavo Rodas en Paraguay. Bendícelo, dale claridad de pensamiento y mente. Sobre Mónica Mancilla, sobre Mónica Jaure, su hija Briana, en el nombre de Jesús, sobre Cecilia y Santiago allí en Paraguay, sobre Nancy Silva en la Patagonia. Bendice, Padre, todo lo que tú tienes para darnos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sobre Mercedes Jiménez, Señor, sobre Gaby Félix en Estados Unidos, sobre Andrea en Ushuaia, sobre Paola en Martin County, Señor, Estados Unidos. También bendice, Señor, a Juanita, bendícelo a Gustavo, bendice, Padre. En el nombre de Jesús, todos sabemos lo que hemos visto, todos sabemos lo que tú nos has mostrado, pero queremos tener la sabiduría de Nehemías, para poder batallar y construir sin detenernos. Hay una gran diferencia entre trabajar para Dios a trabajar con Dios. La obra de Dios no es obrar para Dios, sino es Dios obrando por nosotros. Por lo cual creemos que Dios sobre nosotros, entonces podemos trabajar para Él. Y cuando leemos que a Esdras y a Nehemías los podemos ver en un orden, cuando la obra de la restauración de Israel, que sirve a la iglesia primero, ¿sí? Sirve a la iglesia primero la restauración del templo, nuestra relación con Dios, luego la restauración de los muros y nuestra relación con Dios y la familia será completa. Amén. Nehemías, podemos ver en algunos principios de liderazgo de nuestra vida, de nuestro hogar, ya que él es uno de los mayores referentes bíblicos que se enseñan en la teología cristiana como líder. Primer principio de liderazgo. Un líder comienza su trabajo, comienza su trabajo liderándose a sí mismo, y que a sí mismo antes de liderar a otros. Segundo principio de liderazgo, un líder es un hombre que se deleita en el temor de Dios, ¿sí? Temor reverente a Dios. Tercer principio de liderazgo, un líder es un hombre que tiene intimidad con Dios, oración y ayunos. Y el cuarto principio del liderazgo, un líder siempre tiene una visión y está con un encargo de parte de Dios. Quinta ley. La quinta ley tiene que ver con un principio de liderazgo y el líder nunca trabaja solo, siempre trabaja en equipo. El sexto principio de liderazgo, un líder tiene fe en Dios y coraje contra sus enemigos. El séptimo principio de liderazgo que aprendemos de Nehemías tiene que ver con que un líder es un animador con su ejemplo y sus palabras. El octavo principio, ¿sí? Un líder nunca se da por vencido en lo que Dios le ha dado por hacer. Jamás vencido. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que todo este pueblo aquí reunido ya ha sido bendecido en todas las naciones, en todos los lugares, y la historia continúa. Y el pueblo de Dios se levanta y levantará roca sobre roca. Cada muro de tu casa, de tu familia,
es restaurado en esta noche. La bendición de Israel viene sobre ti. La bendición de Nehemías te hará ser un líder que va a combatir y va a construir. Construirás camino nuevo y también serás un guerrero a través de la palabra. Padre, te damos gracias a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta aquí, hermanos, la enseñanza de hoy, la palabra de hoy. Vamos a continuar mañana con las Dorcas, enseñando lo que debe ser un verdadero hombre de Dios. ¿Sí? ¿Qué condiciones tiene que tener un hombre? El miércoles seguimos con Tiempos del Fin, hablando de la profecía de estos tiempos y también dando profecías. Y el jueves, culto evangelístico, viernes, seminario bíblico del Espíritu Santo, sábado, el Instituto Bíblico del Callado del Pastor, y domingo, 18 horas, como siempre, nuestra reunión dominical. Les bendigo, que la gracia de Dios esté siempre, por siempre, con todos ustedes. Amén. Si alguien quiere hacer un pedido de oración, quiere comentar algo, hágalo ahora o calle para siempre, como dicen. A menos que da lindo, las películas dicen eso, ¿no? Perdón, no tengo mucha voz porque me sacaron otro diente, así que estoy todavía con el malestar, pero todo bien. Cada día más joven. Ahora voy a aparecer como Félix, ahí con dientes blanquitos, nuevos, 0 kilómetros. Así que bueno. ¿Qué dice Félix? ¿Cómo anda los suyos? Bien, gracias al Señor. Aquí Ah. estamos. Bien, por la gracia de Dios. Entre todos vamos para adelante. Está creciendo la barba, como Aarón le va a crecer eso. Sí, me lo voy a dejar con marón ahí más o menos. Hasta el unos ombligo. 4 metros de largo. No, después te lo atas aquí arriba de la cabeza y si no lo cortás, vas a una peluquería que te hagan lo que decimos aquí, un quincho, un Mi entretejido. mamá me dice, ¿te vas a hacer trenzas? Sí, A mi mamá no le gusta y me dice, ¿te vas a hacer trenzas? sí, hacemos la rasta y vamos a cantar reggae ahí. Yo soy malo cantando, así que ahí vamos. Y bueno, podemos hacer el dúo Da Pena. Damos pena por todos lados, así que. Bueno. Bueno, Aleluya, bendiciones aleluya. a todos, les amamos. Bueno, ya que nadie quiere pedir y ha tocado la campana, ya próximo, las 10 de la noche, me voy a retirar a la habitación contigua que es la cocina. Y algo habrá. Si el perro dejó algo, puede ser que cene. Los gatos no creo porque se comen todo. Tengo 5, así que gloria a Dios. Es algo importante que entendamos que es el tiempo de Dios, que debemos restaurar nuestra familia, matrimonios. No es de poco hombre a veces pedir perdón y volver atrás luego de haber cometido pecados, lo mismo para la mujer. Empezar de nuevo, como decía mi padre, dar la baraja nuevamente. La vida tiene eso y con Dios mucho más, porque siempre habrá perdón. Nunca hay condenación. La condenación viene cuando no creemos en Él. Pero cuando guardamos sus mandamientos y cumplimos su palabra, Él perdona el pecado. Recuerden lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. ¿Hasta cuándo perdonaré el pecado de mis hermanos? 70 veces 7. Son más de 400, son 490 veces. 490 veces. Así, imagínese todo lo que tiene para su suegra. 490 veces perdonar a la suegra. ¿Quién se atreve? Y ahí aprovecha ya cuando la suegra se pone buenita, dice qué buen yerno que tengo,
le compro un viaje a Brasil, le recomiendo un lugar para las suegras, que es la ciudad de Pernambuco. En Pernambuco, Brasil, más o menos octubre, noviembre, la mejor época, porque las playas quedan infestadas de tiburones blancos. Entonces le dice a usted, báñese, suegrita, dése un bañito, temperatura 40 grados, hermoso, pero está lleno de tiburones grandes, chicos, así que le regalo un tour ahí en Pernambuco. ¿Amén? Si no, hay otro que también le puede dar en Rondoña, en el Amazonas brasilero, que lo llaman la provincia de las serpientes. Ahí la vieja va a quedar a tono con todas las demás, porque dice, uy, viene una raza de culebra argentina, brasilera, ecuatoriana, ¿sí? Así que bueno. Bueno, gente, ¿qué les parece si me puedo liberar? Y recuerden, primer muro, restaurar su relación con Dios. Haga un altar para Dios. Construya un altar para Dios. Luego restáurese en su matrimonio, en su casa o su familia. Malaquías dice, antes de que llegue el día tremendo de la ira del Señor, Dios reunirá a sus hijos de toda la tierra, restaurará el amor de padres e hijos con los padres. Así que fíjense que viene tiempo de restauración familiar. Proféticamente le digo que antes que llegue el tiempo de Navidades, vendrá un tiempo de gran restauración en su familia. En su familia. Viene el tiempo de restaurar. Viene el tiempo de corregir las cosas que están torcidas. Viene el tiempo de bendecir a los hijos. Ya los que somos grandes y tenemos hijos grandes sabemos que a veces nos equivocamos con ellos o nos equivocamos en situaciones que les hicieron doler o sufrir. Bendígalos. Este es el tiempo. Es el tiempo de restaurar su relación con sus conocidos, sus amigos, la gente que le rodea. Bendígalos. Aunque le hayan hecho daño, aunque lo hayan castigado. Este es el tiempo de la gloria de Dios. Amén. Señor, los cubro con la sangre de Cristo, los bendigo. Perdono a todo aquel que siempre está en mi contra, maldiciendo, hablando. Señor, yo le perdono, dispón tú de ellos, Señor. Y como siempre te digo, el que bendice, bendícelo, y el que maldice, dale su trato. Tú eres el que trata. Dales el doble de lo que me desean para mí. Dales el doble, más. Si desean mi ruina, Señor, dale el doble de ruina. No, eso no, eso es una broma. Pero hermanos, en serio, es un tiempo de restauración, profunda restauración. Necesitamos trabajar juntos. La familia debe ser la embajada de Cristo en la tierra. No puede ser que sea una embajada donde todos comen a diferentes horarios, no hay diálogo, no se hablan, no se conocen, solo por trabajar, trabajar y trabajar. Los hijos se van a estudiar, se van a trabajar afuera porque es mejor. Dios bendice donde pisa la planta de tu pie. No hace falta separar la familia. No hace falta que los hijos se vayan, ¿sí? Los hijos son hijos. Y yo vengo de una tradición, primero celta y luego española y gallega. Y los gallegos tenemos una tradición. ¿Qué sabe cuál es? Primero, los viejos se mueren en la casa, no en un geriátrico. Segundo, las nuevas generaciones aprenden de los ancianos. Los ancianos son respetados y honrados porque han vivido más, porque tienen más experiencia. Y tercero, tenemos profunda fe y esperanza en Dios. Así que, ¿para qué más? La familia es el refugio del guerrero. Yo recuerdo, yo compartía con una hermana y le contaba que a veces eran 45 días, 2 meses fuera de mi hogar, y mi esposa sosteniendo todo, cuidando la casa, cuidando los hijos, cuidando que fueran a la escuela, como buena madre que es, y cuidando también todo. Y el padre, o sea, soy yo, me dijeron, tenés 3 hijos, me dijeron, ¿no? Vos firma acá que son tuyos, yo firmé,
porque confío, porque sabe cómo se basa un buen matrimonio en la confianza. Donde hay mentiras se pierde todo. Yo era muy vistoso cuando era más joven, alto, fornido, bueno, físico. Era una réplica de un superhombre. No, mentira. Pero mi esposa sí era muy bonita, había sido modelo publicitario, 1,80 m, rubia, cabello largo y era muy vista. Entonces usted vio que cuando uno se va de viaje, los gavilanes empiezan a revolotear. Y si uno no tiene confianza, no duerme un día. Así que yo siempre confié, ella confió en mí, nunca hubo nada, una discusión de nada, ni una mentira de por medio, en nada. Por eso yo creo que yo puedo mostrar la frente que está limpia, porque no, usted ve salir algún hueso acá, alguna... No. Entonces, la mentira lleva a la destrucción del matrimonio, la mentira lleva a muchas cosas. Por eso yo soy un fiel defensor del hombre y la mujer juntos, trabajando juntos, porque la mujer salió de adentro nuestro. Fue la única vez que un hombre tuvo un parto, o no salió de la costilla. Dios quitó la costilla y creó una mujer. Para terminar, ¿ustedes saben por qué Adán aceptó que Dios le entregara una mujer? Porque estaba dormido. Cuando se despertó, dijo, te doy esto. ¿Y qué es esto? Una mujer. ¿Y para qué sirve? No sé, pero vos usala. ¿Sí? Y Dios le entregó la mujer. Así es la historia. Le entregó la ayuda idónea. No es idónea de idoneidad. Le entregó la doña, la que manda, la que te pega, la que te toma el palo de amasar y te sacude en la cabeza. Ayer le dije a mi hijo mayor, le digo, vos sos un traidor de los hombres. Porque vino con un regalo para la mamá y trajo un palo de amasar así de grande, pero casi de 1,5 metros. Digo, tu madre me va a romper la cabeza con eso. Le trajo un arma de guerra a la madre. Yo por las dudas me metí ahí en eBay y en Amazon y compré 9 cuchillos, diferentes tamaños. No. Hasta tengo el de los chinos, ese que corta el marisco. Bueno, hay que sonreír, mi hijo. Ríase que Cristo le ama, ¿sí? Dios hace las cosas como Él sabe, como Él quiere. Yo no estoy contra nadie. Hablo lo que siento y si me equivoco, que Dios me perdone. Pero como dice mi segundo nombre, yo tengo 2 nombres. Oscar significa el guerrero que usa la lanza en el nombre del Señor. Viene del alemán. Y Daniel significa Dios en mi justicia. No admito juicio de nadie. El único que me juzga es Dios. Y yo le sugiero que usted haga lo mismo. No admita juicio de nadie. Que nadie le venga a decir qué tiene que hacer ni lo que no puede hacer. Por eso este ministerio tiene tanto éxito en muchas naciones, no por rebeldía, sino porque nosotros no nos sujetamos a nadie, solo a Cristo. Él es el único que manda. Nos sujetamos a la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios, punto y coma, es verdad. Porque yo no quiero las maldiciones de Egipto. ¿Quién quiere las maldiciones de Egipto? ¿Quiere usted? No, por favor. No, por Dios, no. Pero ¿sabe qué dice la palabra en el último versículo, los últimos 4 versículos de la Biblia? Aquel que se atreva a cambiar un punto y una coma de la palabra escrita de este libro. Otra traducción en búlgara dice que no obedezca lo que dice este libro, las plagas que están escritas en él vendrán sobre él. Como yo no quiero plaga, ¿no es cierto? Suegra no tengo, nunca tuve, así que plagas no quiero. Amén. Entonces la palabra se debe cumplir de Génesis y Apocalipsis. Vivir por la palabra y con la palabra en la mano. Criar a tus hijos con la palabra, enseñarles la palabra. Vivir por la palabra. Ahora si tuviste la desgracia, como cualquier persona, yo pecado
no es el solamente matar, robar, fornicar. No, pecado es todo. Una mentirita piadosa, dije. Ay, no, porque me convenía. Viene el jefe y dice, ¿por qué llegó tarde usted? No, porque usted sabe que hubo una manifestación y el bus no pudo avanzar. Mentira. Llegaste tarde porque te quedaste dormida. ¿Y eso es más grave o menos grave de aquel que asesinó? En el juicio de los hombres es más grave el que asesinó, pero en el juicio de Dios me aparta de Dios. Y lo que me aparta de Dios es pecado. Lo que me aparta de esta hermosa palabra, mire, tengo así una biblioteca entera, ya les dije, colecciono Biblias de todo el mundo. Las leo en todos los idiomas, me encanta y todos los días aprendo algo nuevo y todos los días me arrepiento por los pecados que he cometido en ese día o los que voy a cometer. Le digo, Señor, te pido perdón anticipadamente porque voy a meter la pata, me voy a equivocar. Me voy a equivocar en esto, en aquello, en el otro, en lo que sea. Dios sabe todo, mis debilidades, mis defectos, mis virtudes. Algunas debo tener, ¿no es cierto? Mire, con esta cara, ¿para qué sirvo? Para enfrentarlo al diablo cara a cara, porque soy más feo que él. El diablo me mira a la cara y sale corriendo, porque no había una cara más fea que esta. Así que bueno, los bendigo, hermanitos, y voy a ver si mi amada esposa, como me dicen ahí en Ecuador, esposita. Esposita no es, grandota esta, 1,80 m, así que, y sabe cómo pega, ¿no? Tiene un derechazo, tiene un punch que te noquea en 2 minutos. Así que, no, nunca. La verdad que es más buena que... Hacemos broma siempre, pero no. Es muy buena. Así que si me dejó algo de comida, me voy a cenar. Dios me los bendiga. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Chau, chau. Bendiciones, profeta, Amén. bendiciones Chao. a todos. Chao. Bendiciones. Chau, hermanos. Chao. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche. Felicidades, Gladys. Así que el 18 vuelve Francisco. Oh, me confirmó ahora que viene el 15. Ah, viene antes. Bueno, porque lo está esperando su hermano Félix. Eso me dijo hoy que es el 15 que tenía. Verificó y dijo que no, que él sí pensaba que era 18, pero cuando revisó, yo la fecha que es 15. Los demás pastores vienen el 14. Bueno, entonces vamos a hacer un culto que predican los dos mellizos ahí separados al nacer. ¿Verdad? ¿En serio? Uno No, en usted sabe que ese es su hijo. es mi hijo, sí, sí. Y los hijos merecemos. Son todos hijos míos. A mí me dicen, ese es su hijo, ese es su hijo. Son todos mis hijos. No tengo problema. Los adopto a todos. Así que bueno, bendiciones. Bendiciones, apóstoles, hasta mañana para todos. Bendiciones, Mercedes.